Bienvenidos al canal. Aquí es imposible permanecer indiferente. Gracias por vernos. Ana Benavides se observaba en el espejo. Hoy era viernes 3 de mayo. Mañana el ensayo en la finca, la prueba del vestido, la reunión con el florista. Y pasado mañana a mediodía se convertiría en la esposa de Hernán Cifuentes. Ana lo repitió para sí misma mecánicamente, esperando que en algún momento la frase cobrara un sentido comprensible. La esposa de Hernán Cifuentes. Todo en orden. Se apartó del espejo. Su apartamento en el centro de Madrid, comprado hacía 3 años con su propio dinero, no el de sus padres ganado en el estudio de arquitectura, donde había ascendido a jefa de proyectos, estaba bañado por la luz de mayo. Sobre la mesa un café intacto. A su lado el bolso preparado desde ayer, documentos, el portátil, el neceser, el vestido, para el ensayo los zapatos en una bolsa aparte. Ana tenía 28 años y estaba acostumbrada a las listas, al orden. No era frialdad, era arquitectura. Así se lo explicaba a sus amigos, que a veces la llamaban demasiado organizada. Aplita, Hernán le dijo una vez, eres como un edificio bien diseñado. Ana no supo si era un cumplido o no. Decidió que era un cumplido. Levantó la taza de café, dio un sorbo, estaba frío, y la dejó de nuevo en su sitio. Al otro lado de la ventana Madrid bullía en una mañana de viernes. Ana cerró el bolso, se puso una chaqueta de color marfil y cogió las llaves. Su Mercedes plateado estaba en el garaje. Hacía una semana lo había llevado a revisión. Calle le había recomendado el taller de su padre. Se lo devolvieron al día siguiente con una factura de 28 euros por el filtro y los frenos. Todo en orden. Cayetana Calle Delgado, su amiga de la universidad desde hacía 8 años. La dama de honor, sabía casi todo sobre Ana. Qué café tomaba, cómo reaccionaba a las críticas, por qué no le gustaba el color rojo. Pelirroja, ruidosa, con una risa contagiosa. Fue la primera en alegrarse por el compromiso. Me alegro tanto por ti. Y la abrazó con fuerza. Ana salió del portal entrecerrando los ojos por el sol. Hasta la finca había 1 hora y media por la autopista. Hernán le había escrito ayer. Ven un poco antes, te echo de menos. Ana sonrió al ver el mensaje y no respondió de inmediato. Estaba hablando con el florista. Los primeros 40 kilómetros pasaron sin problemas. La radio, los paisajes de la periferia de Madrid, luego el bosque. Primero escaso, luego más denso. El cielo estaba blanquecino primaveral, aún indeciso sobre su humor. Ana pensaba en pasado mañana. La ceremonia era a las 12, 120 invitados. Una carpa blanca, peonías y lisianthus, a lo largo del pasillo, los había elegido ella misma. El vestido con su larga cola colgaba en una de las habitaciones de la finca. Todo estaba planeado, y sin embargo, esa pregunta en su mirada no desaparecía. La carretera ya fuera de la ciudad estaba casi desierta. A derecha e izquierda, un denso bosque mixto, pinos mezclados con robles. La carretera avanzaba a través de un corredor vivo. Aproximadamente 1 hora después, el motor empezó a comportarse de forma extraña. Primero, un ligero tirón, luego, el sonido cambió y apareció una vibración. Ana redujo la velocidad. El motor tiró unos segundos más y paró. Intentó arrancarlo varias veces. El motor de arranque giraba, pero el motor no respondía. Sacó el móvil. Sin cobertura. Salió del coche. El bosque se erigía silencioso y denso. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. En algún lugar en las copas de los árboles, los pájaros se llamaban entre sí. Serían cerca de las 12. Ana rodeó el coche. Las ruedas estaban bien. Debajo del chasis nada evidente. No era mecánica y la impotencia ante el capó era desagradable, desconocida. Volvió a probar con el móvil, sin cobertura. Se quedó un rato en el arcén mirando la cinta gris del asfalto que se perdía en el bosque. No recordaba a qué distancia estaba la gasolinera más cercana, quizá 5 kilómetros, quizá 15. Y entonces, al doblar una curva, apareció un viejo Toyota Land Cruiser de color verde oscuro. Redujo la velocidad, se detuvo frente a ella. Una puerta se cerró de un portazo. El hombre era alto. Cruzó la carretera sin prisa. Llevaba una chaqueta oscura con una mancha en la manga derecha, vaqueros, botas pesadas. Tendría entre 32 y 35 años.
el pelo oscuro ligeramente despeinado. Su rostro era tranquilo, atento. ¿Problemas?, preguntó él sin rodeos. Ana lo miró un segundo. Luego señaló el coche en silencio. El hombre asintió y se acercó al capó. «Ábralo, por favor», dijo sin volverse. Ella lo abrió. Él se inclinó sobre el motor inspeccionando algo durante un buen rato, metódicamente. En silencio. Ana esperaba a su lado. Pasó 1 minuto, 2. El bosque susurraba sobre sus cabezas. A lo lejos, tras los árboles, cantaba un cuco. Entonces él se enderezó y se volvió hacia ella. La miró sin prisa, como mira una persona que piensa antes de hablar, y dijo, en voz baja, casi sin entonación: «Le han saboteado los frenos». No del todo, pero otros 20 kilómetros a esta velocidad, y no habría podido parar. Ana sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral de abajo arriba. No respondió de inmediato, simplemente se quedó allí mirándole. Sintió como su rostro palidecía. Durante varios segundos Ana se quedó inmóvil observándole. Luego desvió la mirada hacia el capó, hacia el lugar donde él acababa de manipular, y de nuevo hacia él. En su cabeza reinaba un silencio extraño, como el que sigue a un golpe cuando el dolor aún no ha llegado, pero el cuerpo ya sabe que algo se ha roto. «Espere», dijo, finalmente. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Dice que están saboteados. A propósito». El hombre no apartó la mirada. El latiguillo del circuito de frenos tiene un corte de unas 2/3 partes. No está roto, está cortado. El líquido se iba perdiendo poco a poco. A baja velocidad en la ciudad apenas lo habría notado. En la autopista, al frenar a más de 90 km/h, el pedal se habría hundido hasta el fondo. Ana exhaló lentamente. Miró la carretera por donde acababa de venir. Recordó cómo había adelantado a un camión. Su velocidad entonces era de unos 110 km/h. Había frenado después cuando el camión quedó atrás suavemente, sin brusquedad. Los frenos habían respondido bien, pero eso había sido hacía 20 minutos. 20 minutos y probablemente varias decenas de kilómetros de líquido de frenos perdido. «¿Cómo se llama?», preguntó de repente. Él no pareció esperar esa pregunta en ese momento. Enarcó una ceja ligeramente. «Marcos». «Marcos», repitió ella como sopesando la palabra. «Yo soy Ana». Está completamente seguro de lo que dice. Entiende de coches, soy guardabosques. Pero entiendo de coches lo suficiente como para distinguir un defecto de fábrica de un corte hecho con una herramienta. Ella volvió a mirar el capó. Luego, sin decir nada, se acercó y miró donde él había estado mirando. Por supuesto, no sabía qué buscar. Él señaló, con el dedo en silencio. «Ahí». Ana vio el tubo delgado metálico con un rastro de líquido oscuro a lo largo de su superficie exterior. El corte era visible incluso para ella. Se enderezó y retrocedió un paso. El taller. Hacía una semana, el recuerdo le vino con la nitidez de una fotografía. Calle la llamó el miércoles por la mañana. «Ana, dice papá que puedes traerlo ahora mismo. El mecánico está libre». Ana estaba en una reunión en ese momento y respondió brevemente: «Vale, enviaré al chofer». Pero el chofer estaba ocupado y al final fue ella misma después de comer. Dejó el coche, firmó los papeles y lo recogió al día siguiente, el jueves. La factura, cambio de filtro de aire, revisión del sistema de frenos. «Todo en orden», le dijo el mecánico. Un hombre mayor con bigote, sin mirarla. «Revisión del sistema de frenos. Todo en orden». Ana se sobresaltó. Marcos la miraba con calma, sin prisa, pero con esa atención especial de las personas acostumbradas a fijarse en los detalles. «Debería sentarse». «Estoy bien de pie», dijo automáticamente. «Está de pie, sí, pero está pálida como el papel». «Siéntese en mi coche, se está más caliente». Ana quiso protestar, pero no lo hizo porque él tenía razón. De repente las piernas se le volvieron de algodón y solo se dio cuenta en ese momento. Cruzó la carretera y se sentó en el asiento del copiloto del viejo Land Cruiser. Dentro olía a bosque, a gasolina y a algo resinoso. En el asiento trasero había una cuerda, una lona y una caja de plástico con herramientas. Marcos cerró el capó de su coche y luego se acercó al suyo, quedándose junto a la puerta abierta. ¿A dónde iba? «Al pueblo de los Cenebrales». «Hay una finca privada allí», dijo ella. «A unos 30 kilómetros de aquí. Conozco la zona. La llevaré. No puedo dejar el coche aquí tirado».
No puede conducirlo. Son cosas distintas. Puede llamar a una grúa para que se lo lleven. En cuanto tenga cobertura. Ahora mismo no tiene ni cobertura ni frenos. La lógica era impecable. Ana lo admitió en silencio. De acuerdo, dijo. Gracias. Él asintió, se sentó al volante y arrancó el motor. El Land Cruiser se puso en marcha con suavidad para ser un coche tan viejo. Volvieron a la carretera y se dirigieron hacia los Cenebrales. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. Ana miraba por la ventanilla. El bosque se extendía como un muro denso interrumpido de vez en cuando por cortafuegos. Pensaba, y los pensamientos no venían de uno en uno, sino varios a la vez atropellándose. ¿Quién lo hizo? El padre de calle Víctor Delgado. Lo recordaba vagamente. Un hombre corpulento y de pocas palabras con el que se había cruzado 2 o 3 veces en fiestas de la universidad y una vez en el cumpleaños de calle. ¿Por qué lo haría? Apenas la conocía. Pero el taller era suyo, y si no fue, él fue el mecánico. Y si fue el mecánico, por encargo de quién. Este pensamiento era más gélido que los anteriores. Está pensando en quién lo hizo, dijo Marcos. No era una pregunta. Era una afirmación. Ana lo miró. ¿Cómo lo sabe? Tiene esa expresión en la cara, ya no de miedo, sino de cálculo. Ella guardó silencio. Luego dijo, hace una semana llevé el coche a un taller. El taller pertenece al padre de mi mejor amiga. Nadie más ha tocado el coche. Marcos no respondió de inmediato. Por la ventanilla pasó una señal. Los Cenebrales 28 kilómetros. Va a denunciarlo a la policía. Primero necesito entender qué está pasando, dijo Ana en voz baja casi para sí misma. Porque si esto no es una casualidad. No es una casualidad, dijo él. Un simple defecto de fábrica tiene otro aspecto. Fatiga del metal, corrosión. Es una imagen diferente. Esto es un corte limpio hecho con una herramienta. A propósito, ella sabía que él lo tenía razón. Y era precisamente ese conocimiento ahora formulado en palabras lo que lo hacía todo verdaderamente real. Ana sacó el móvil. Una raya de cobertura inestable. Intentó llamar a Hernán. La llamada no se estableció. Intentó enviar un mensaje. El icono de envío se quedó colgado. Guardó el teléfono. ¿Es usted el guardabosques de por aquí?, preguntó, para no quedarse en silencio con sus pensamientos. Sí. La casa forestal está a 5 kilómetros de los Cenebrales. Estaba revisando la zona más alejada, volví allá, y suele parar por desconocidos en la carretera. Él vaciló un instante. Si veo que hay alguien solo, y el coche está parado, paro. Esta zona es muy solitaria. La próxima gasolinera está a 17 kilómetros de aquí. Ana pensó que si él no hubiera parado habría ido andando. Con sus zapatos de tacón, su chaqueta ligera y el móvil sin cobertura. O habría intentado arrancar el coche de nuevo y habría seguido conduciendo con los frenos saboteados sin saberlo. Hasta la primera frenada seria. Gracias, dijo de nuevo. Esta vez de otra manera. No por cortesía, sino de verdad. Él volvió a asentir. La carretera atravesaba el bosque y en ese silencio, con el suave balanceo del viejo coche, Ana sintió algo extraño. No tranquilidad, no. Más bien la sensación de que este hombre a su lado estaba ahí y que eso por alguna razón era importante. No porque la hubiera salvado, aunque también era cierto, sino simplemente porque era auténtico. Sin palabras de más, sin aspavientos, sin esa preocupación artificial que a veces la gente finge para impresionar. Simplemente estaba, y eso resultó ser suficiente. A través de la ventanilla, el bosque se abrió un poco y a la derecha, en un claro entre los árboles, brilló el agua de un pequeño lago forestal inmóvil y oscuro. Ana lo miró hasta que desapareció tras una curva. ¿Falta mucho?, preguntó. Unos 25 minutos, respondió Marcos. Ella asintió y volvió a girarse hacia la ventanilla. 25 minutos. Pensó que era poco y al mismo tiempo sintió que no estaba pensando en ello de la manera correcta. La carretera hacia los Cenebrales no era recta. Serpenteaba adaptándose al relieve del terreno, subiendo suaves colinas y hundiéndose en vaguadas donde la humedad de la mañana aún flotaba sobre el asfalto. Marcos conducía con seguridad, sin movimientos superfluos. Así conducen las personas que conocen cada curva de esta carretera desde hace mucho tiempo y no piensan en el camino de forma consciente.
Simplemente lo leen con el cuerpo. Ana estaba sentada erguida con las manos sobre las rodillas. Aparentemente tranquila por dentro, seguía ordenando las cosas como siempre hacía cuando algo no salía según el plan. Hechos. Solo hechos. Hecho número 1: el latiguillo de freno fue cortado intencionadamente. Hecho número 2: la última persona que tuvo acceso al coche fue el mecánico del taller de Víctor Delgado. Hecho número 3: Víctor Delgado es el padre de Calle, su amiga, su dama de honor. Hecho número 4: fue la propia Kai quien sugirió ese taller, y llamó precisamente el miércoles, una semana antes de la boda. Se detuvo en este cuarto hecho y sintió como algo se encogía en su interior, no de miedo, sino de la reticencia a seguir pensando, porque lo que venía después era algo en lo que no quería creer. ¿Conoce a esa amiga desde hace mucho?, preguntó Marcos. Ana se volvió hacia él. Él miraba la carretera, pero ella comprendió que estaba escuchando sus pensamientos. O más bien escuchaba su silencio y lo interpretaba correctamente. 8 años, dijo, desde el primer año de carrera. Es mucho tiempo, sí. Y fue ella quien me recomendó este taller. No era una pregunta. Ana se dio cuenta de que estaba pensando en voz alta más de lo que creía, o que él era más observador de lo que parecía. No lo sé, pronunció lentamente. No quiero sacar conclusiones precipitadas. Quizá fue el mecánico, un tipo cualquiera con sus propios problemas. Quizá se equivocó de coche. Un corte de 2/3 en el latiguillo no es una casualidad ni un error, dijo Marcos con calma sin presionar. Pero tiene razón en una cosa. Es pronto para sacar conclusiones. Primero hay que entender a quién le convenía esto. ¿A quién le convenía?, repitió ella en voz baja. Pensó en Hernán, en que la estaba esperando en la finca, en que pasado mañana era la boda, en los 120 invitados en la carpa blanca, en las peonías, a lo largo del pasillo, en el vestido con cola que colgaba en una habitación. ¿A quién le convenía que ella no llegara? Ana cerró los ojos un segundo. No era demasiado. Abrió los ojos y volvió a mirar por la ventanilla. Hábleme de su trabajo como guardabosques, dijo de repente. Marcos le lanzó una mirada breve sorprendida. De mi trabajo, sí, solo cuénteme algo. Necesito pensar en otra cosa, o empezaré a darle vueltas, y eso ahora es inútil. Él guardó silencio un segundo, luego empezó a hablar en voz baja sin adornos. El distrito forestal tiene unas 9.000 hectáreas, bosque mixto, pino, roble, abedul, chopo. Al norte hay una zona de marismas. En primavera los urogallos hacen sus exhibiciones allí. Llevo 4 años trabajando aquí. Antes estuve en los picos de Europa. Allí el bosque es diferente, más duro, más oscuro. Este es más luminoso. Trabaja solo. Tengo 2 ayudantes, pero están en otra zona. Prefiero estar solo. ¿Por qué una breve pausa? En el bosque no hace falta hablar mucho. Ana casi sonrió. Casi. Porque la sonrisa no llegó a formarse del todo, pero algo parecido cruzó su rostro. Y ahora está hablando, observó ella. Ahora es diferente. No preguntó qué era diferente. Simplemente lo aceptó tal cual. La carretera salió del bosque hacia una pequeña elevación despejada, y desde allí se abrió de repente una vista de campos que se extendían hasta el horizonte y un cielo que aquí sin árboles parecía inmenso. Ana lo contempló durante unos segundos y por primera vez en la última hora sintió que respiraba. De verdad, sin medir el aire con moderación. Es precioso, dijo. Aquí siempre es así. Después del bosque es como si cayera un muro. Atravesaron la elevación y se sumergieron de nuevo en el bosque. Marcos redujo un poco la velocidad. Más adelante había una curva cerrada a la derecha. Hábleme de la finca, dijo él. ¿Qué quiere saber? ¿De quién es? De mi prometido, Hernán Cifuentes. Su familia compró este lugar hace unos 10 años. Antes era una especie de residencia de vacaciones, luego lo reformaron todo. Una casa grande, un parque, acceso al río. He estado allí varias veces. La última fue en marzo para su cumpleaños. Había unas 40 personas. Vive allí habitualmente. No principalmente en Madrid, pero para la boda vino antes el lunes. Para prepararlo todo, supervisar a los proveedores. Marcos asintió y no hizo más preguntas. Ana pensó que él sabía escuchar de tal manera que la gente contaba más de lo que pretendía. No porque presionara o fuera astuto.
Simplemente su silencio era tal que invitaba a hablar. Se sorprendió a sí misma con este pensamiento. ¿Está casado?, preguntó sin saber muy bien por qué. No. Estuve. No. Ella esperó que continuara. No lo hizo. Simplemente no, y ya está. Sin explicaciones, sin ironía defensiva, sin un no funcionó. Solo el hecho. Entiendo, dijo Ana. ¿Y usted?, preguntó él. Y en su voz había una entonación apenas perceptible que podría describirse como cautelosa. Usted va a una boda. A su boda pasado mañana. Pasado mañana, confirmó ella. ¿Y cómo se siente? Una pregunta extraña. La pregunta correcta. Ana quiso decir bien, y no pudo porque aquí en este coche viejo, después de todo lo que había pasado hacía una hora, la palabra bien habría sido una mentira, y por alguna razón no le apetecía mentirle a este hombre. No lo sé, dijo con sinceridad. Estoy acostumbrada a saber las respuestas a ese tipo de preguntas, y ahora no lo sé. Marcos no respondió nada, pero tampoco hizo como si no la hubiera oído. Simplemente lo aceptó como se acepta algo auténtico, sin comentarios. Siguieron conduciendo unos minutos más en silencio. Luego el bosque a los lados de la carretera comenzó a clarear, y entre los árboles empezaron a aparecer claros con un aspecto ya habitado. Un muro de piedra labrada, una señal con el nombre de la urbanización, luego una verja con un interfono. Ya estamos en Los Enebrales, dijo Marcos. Ana miró la verja familiar. Había entrado por ella en marzo, entonces estaba oscuro y nevaba. Ahora era mayo, y los árboles tras la valla ya tenían hojas y todo parecía diferente. Más luminoso, pero no por ello más fácil. ¿A dónde tengo que ir?, preguntó él. Recto por la calle principal y luego a la derecha. Verá una columna blanca con un farol. Nayo. Afrontar negociaciones complicadas con un rostro impasible. Ahora necesitaba exactamente eso. La columna blanca con el farol apareció a la derecha. Marcos detuvo el coche al borde del camino. ¿Sigue sola desde aquí?, preguntó. Desde aquí sigo sola, dijo Ana, y agarró el tirador de la puerta. Luego se detuvo y se volvió hacia él. Marcos, lo digo en serio. Gracias. Si no hubiera sido por usted. No hace falta, dijo él secamente. Ella asintió, salió del coche, cerró la puerta. Se quedó un segundo escuchando cómo el Land Cruiser daba la vuelta y se alejaba por el camino de grava. Luego agarró su bolso con más fuerza y caminó hacia la verja de la finca. Hernán la esperaba en el porche. Hernán Cifuentes estaba en el porche con una camisa de lino claro de mangas remangadas y una sonrisa amplia abierta con esa expresión de alegre sorpresa que Ana se había acostumbrado a considerar uno de sus mejores rasgos. Era alto, rubio, con ese aspecto distinguido que en los círculos correctos se suele llamar de buena presencia. 34 años, copropietario de una promotora inmobiliaria, tenis los fines de semana. Buen gusto para la ropa y los restaurantes. Hernán sabía cómo aparecer, no simplemente entrar en una habitación. Ahora bajó corriendo del porche hacia ella con los brazos abiertos. Ana, que pronto no te esperaba tan rápido. La abrazó con fuerza, luego se apartó sujetándola por los hombros, y la examinó con esa mezcla de admiración y posesividad que ella antes había confundido con amor. Estás preciosa. ¿Qué tal el viaje normal?, dijo ella. Una sola palabra con voz neutra. Lo había decidido en la verja, no le hablaría de los frenos por ahora. No porque se lo ocultara, sino porque primero quería pensar, observar, entender. Y el coche. Hernán miró por encima de su hombro hacia la carretera vacía. Se ha estropeado en la carretera. El motor se paró. Me han traído. ¿Quién te ha traído? Algo en su voz cambió ligeramente. Por una fracción de segundo. Ana lo captó y lo memorizó. Una persona que pasaba por allí, un guardabosques de la zona, paró y me ayudó. Hernán frunció el ceño, con preocupación. La correcta. Vaya. Menos mal que todavía queda gente buena. ¿Has llamado a la grúa? No tenía cobertura. Llamaré desde aquí. Claro, ahora mismo lo organizamos todo. Le cogió el bolso y le sujetó la puerta. Vamos. Debes de estar cansada. Le diré a Larisa que prepare el almuerzo. Ana entró en la casa. Había estado allí varias veces, y cada vez el lugar le impresionaba. No la abrumaba, pero le hacía sentir su escala.
Una casa de 2 plantas de piedra clara, techos altos, grandes ventanales con vistas al parque. En el vestíbulo flores frescas en jarrones altos, parqué de roble claro, una escalera con barandilla de forja, todo caro, todo de buen gusto. Hernán sabía cómo crear espacios. Eso lo reconocía. ¿Cómo van los preparativos?, preguntó Ana entrando en el salón. Genial. La carpa la montaron ayer. Hoy están trabajando los floristas. Por cierto, Calle ha llamado esta mañana preguntando por ti. Ana se detuvo junto a la ventana. Calle ha llamado, sí, sobre las 10. Dijo que había salido y que no tardarías en llegar. Hernán dejó el bolso de ella junto al sofá y se acercó a una jarra de agua que había sobre una mesita. ¿Quieres agua? No, gracias. Calle llamó a las 10 de la mañana, justo cuando Ana ya estaba en la carretera, preguntando si tardaría en llegar. Ana se quedó junto a la ventana mirando el parque, caminos bien trazados, jóvenes castaños a lo largo de ellos. Al fondo del parque se adivinaba la orilla del río. Todo cuidado, bonito, correcto. Hizo un esfuerzo y se volvió hacia Hernán. Tengo que llamar por lo del coche y cambiarme. Dame media hora. Por supuesto, él volvió a sonreír. Tu habitación está lista. Todo como pediste. Ana cogió su bolso y subió al segundo piso. Su habitación era una de las esquinas con 2 ventanas. Una daba al parque y la otra al camino de entrada. El vestido para el ensayo colgaba en el armario justo a la entrada, al lado en una percha separada y dentro de una funda de tela el de novia. No abrió la funda. Lo primero que hizo fue llamar a la grúa. Indicó el punto kilométrico de la carretera, describió el coche y dictó la matrícula. Luego, llamó al taller de Madrid en el que confiaba sin recomendaciones de nadie. Pidió que después de que la grúa lo recogiera su mecánico de confianza lo revisara y añadió, sobre todo, el sistema de frenos, con mucho cuidado, y que lo documenten todo por escrito. El mecánico al otro lado preguntó, ¿ha tenido problemas con los frenos? Sí, dijo ella secamente, precisamente por eso pido que lo documenten. Colgó, se cambió de ropa, sustituyendo la de viaje por un sencillo vestido de punto de color crema. Se miró al espejo, no los 13 segundos de la mañana, sino de forma rápida, profesional. Se recogió el pelo. Lista para bajar. El almuerzo estaba servido en el comedor pequeño, una habitación luminosa con un ventanal panorámico que daba a una terraza lateral. Larisa, la gobernanta, una mujer de mediana edad de movimientos sigilosos, sirvió los entrantes, la sopa y el plato principal. Hernán estaba animado, contaba las negociaciones de ayer con el proveedor de la carpa, que habían traído los farolillos equivocados y tuvo que solucionarlo en el último momento. Ana escuchaba, asentía, respondía. Comía casi sin apetito, pero metódicamente. Durante la comida lo observó. Precisamente lo observó como no lo había hecho antes. Hernán estaba un poco demasiado animado. Hablaba un poco más de lo habitual, sonreía un poco más ampliamente. Dejó su móvil boca abajo en el borde de la mesa y durante todo el almuerzo le dio la vuelta 3 veces para comprobarlo, cada vez de forma rápida como de pasada. Pero Ana lo vio. La primera vez pensó que era una costumbre. La segunda se quedó pensativa. La tercera lo memorizó. ¿Calle viene esta noche?, preguntó Ana entre el plato principal y el té. Mañana, dijo Hernán, y de nuevo rápida, casi imperceptiblemente revisó el teléfono. Dijo que llegaría mañana para la hora de comer. Ah, vale. Ana removió su té. La noche anterior la propia Kay le había escrito: llegaré mañana a primera hora, quiero estar para cuando lleguen los floristas. A primera hora no es para la hora de comer. La discrepancia era pequeña, pero existía. Después de comer, Hernán propuso dar un paseo por la propiedad para ver cómo iban los preparativos del ensayo de mañana. Ana aceptó. Salieron por la terraza al parque, se acercaron a la carpa enorme blanca, ya con las mesas colocadas dentro. Los floristas trabajaban en el extremo más alejado, colocando peonías recién cortadas en jarrones. Todo tenía exactamente el aspecto que ella había planeado, y sin embargo, Ana no sentía lo que se suponía que debía sentir una mujer el día antes del ensayo de su propia boda. Estaba de pie en el centro de la carpa mirando las filas de sillas con fundas blancas, el camino de pétalos que apenas empezaban a colocar. Y por dentro había silencio, no tranquilidad, silencio, una diferencia sutil, pero la sentía.
Bonito, ¿verdad? Hernán la cogió de la mano. Precioso, convino ella. Él le llevó la mano a los labios, la besó y la miró, y en su mirada había algo que Ana no supo descifrar de inmediato. No amor, no preocupación. Algo intermedio, mezclado, opaco. Hoy estás diferente, dijo él. Cansada del viaje, respondió ella. Simplemente. Él asintió y no preguntó más. Por la tarde, cuando Hernán bajó a su despacho un par de llamadas de trabajo no tardó, Ana se quedó sola en el salón. Estaba sentada en el sofá con un libro que no leía. Por la ventana abierta entraba la frescura del atardecer y el olor a hierba recién cortada. Sobre la mesita de al lado estaba el móvil personal de Hernán. Se lo había olvidado al irse. Ana lo miró, luego volvió a mirar el libro y de nuevo el teléfono. No pensaba cogerlo. Iba en contra de sus principios. Nunca revisaba los móviles de los demás. Lo consideraba humillante para ambas partes. Nunca, en los 3 años que llevaban juntos, ni una sola vez. Pero hoy era un día inusual. Cogió el teléfono. Sabía el código. Hernán se lo había mostrado él mismo una vez hacía un año, diciendo: «No tengo secretos para ti». 4 cifras. La pantalla se desbloqueó. Ana abrió la galería, y al segundo siguiente sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las fotos tenían fecha de ayer, 2 de mayo. Mientras Ana hacía la maleta en su apartamento de Madrid y hablaba por teléfono con el florista aquí en esta finca, estaba ocurriendo esto. Pasó las fotos lentamente, no porque quisiera ver más, sino porque su cerebro se negaba a procesarlas rápidamente. Como si intentara honestamente encontrar otra explicación a lo que veían sus ojos y no la encontraba. Calle con su pelo rojo esparcido sobre una almohada blanca. Esa misma almohada. Ana reconoció la funda con el monograma bordado del dormitorio de Hernán en el segundo piso. Calle miraba al objetivo y sonreía. Sin vergüenza, con confianza. Así sonríen las personas que se sienten en su sitio. Había 18 fotos. Ana las vio hasta el final, bloqueó el teléfono y lo dejó de nuevo sobre la mesita, exactamente como estaba boca abajo. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba el parque. Los castaños a lo largo del camino, la carpa blanca a lo lejos. La última luz de mayo, oblicua y cálida, lo cubría todo con una capa uniforme. Precioso, seguía siendo precioso. El mundo exterior no había reaccionado en absoluto a lo que acababa de ocurrir dentro. Ana se quedó junto a la ventana, respirando de manera uniforme, metódicamente. Inspirar durante 4 segundos. Exhalar durante 4 segundos. Se lo había enseñado a sí misma hacía mucho tiempo en la universidad, cuando se preparaba para defensas de proyectos complicadas. Al cuerpo se le puede convencer. El cuerpo obedece si se le habla con calma. Pensó. Calle había llamado a Hernán esta mañana a las 10 preguntando por Ana. Calle estuvo aquí ayer. Calle le sugirió el taller de su padre. Calle conocía la ruta que Ana iba a tomar. Lo habían hablado el sábado pasado cuando se vieron en una cafetería. Calle preguntó: «¿Vas a ir tú sola o con chofer?» Ana respondió: «Sola, me gusta conducir». Todo encajaba ahora en una única línea. Ana no quería precipitarse en sus conclusiones. Siempre se lo decía a sí misma y se lo repitió de nuevo. Pero la línea era demasiado recta como para ignorarla. No lloró. Eso la sorprendió un poco a ella misma. En algún lugar profundo algo dolía. Un dolor sordo, como cuando un golpe no da en un punto agudo, sino en algo que simplemente soportaba el peso. 3 años. Llevaba 3 años construyendo esto. No solo su relación con Hernán, sino toda la estructura. Planes conjuntos, acuerdos, un futuro común que parecía fiable precisamente porque estaba bien pensado. Y a su lado todo ese tiempo había estado Calle, que lo sabía todo, que la aconsejaba, la apoyaba, se reía, la abrazaba. «Me alegro tanto por ti, Ana». Ana se apartó de la ventana. Desde el despacho de abajo se oía la voz de Hernán. Hablaba por su teléfono de trabajo. Tono profesional tranquilo. No tenía prisa. Cogió una chaqueta ligera de su habitación y salió por una puerta lateral al parque. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio donde no estuvieran ni Hernán, ni su finca, ni la carpa blanca, ni la funda de almohada con el monograma. Tomó un camino lateral,
no hacia la carpa, sino en la otra dirección, hacia la parte más alejada del parque, donde los castaños daban paso a árboles más viejos y la valla se acercaba al borde del bosque. Allí reinaba el silencio. Ana caminaba despacio con las manos en los bolsillos de la chaqueta. No pensaba en imágenes, sino en cifras, en estructura. Era su defensa, su manera de seguir siendo ella misma cuando todo a su alrededor dejaba de ser comprensible. Bien los hechos. Primero Hernán la engañaba con Kay. No era una suposición. Había visto las pruebas. 18 fotografías, con fecha de ayer tomadas en su dormitorio. Segundo, los frenos de su coche habían sido dañados intencionadamente en el taller que pertenece al padre de Calle. Tercero, Calle conocía la ruta y sabía que Ana iría sola. Cuarto, si Marcos no se hubiera detenido, si el motor no se hubiera parado solo antes de que ella pudiera acelerar en un tramo despejado, lo que habría ocurrido en la primera frenada seria. Ahora lo entendía muy bien. Ana se detuvo junto a un viejo abedul, al borde del camino se apoyó en él y echó la cabeza hacia atrás. El cielo a través de las hojas era claro primaveral infinito. ¿Quién exactamente dio la orden de dañar los frenos? ¿Calle o su padre actuó por su cuenta? Lo sabía Hernán, quería que ella no llegara o simplemente se aprovechó de su ausencia sin pensar en las consecuencias. Estas preguntas aún no tenían respuesta, y Ana lo admitía con honestidad, sin intentar rellenar los huecos con suposiciones convenientes. Pero una cosa sabía con certeza, no habría boda. Esta decisión no llegó como una emoción, sino como una conclusión, tranquila, definitiva, sin dramatismo, como cerrar la tapa de un proyecto que no ha sido aprobado. Se quedó un rato más junto al abedul. Luego oyó un sonido rítmico pesado que venía de algún lugar más allá de la valla, desde el lado del bosque, un golpe seco de madera contra madera, y luego un impacto sordo. Y de nuevo, alguien estaba cortando leña. Ana no supo de inmediato por qué caminó en esa dirección, simplemente fue a lo largo de la valla hacia donde había un pequeño hueco, entre las viejas tablas. Se acercó al hueco y miró. En un pequeño claro detrás de la valla estaba el Land Cruiser verde oscuro viejo. Lo habría reconocido en cualquier parte. A su lado un tocón de madera y sobre él Marcos. Trabajaba sin chaqueta con una camiseta oscura metódica y pausadamente. Colocaba un leño, levantaba el hacha y golpeaba. Limpio, preciso. El leño se partía en dos. No miraba a su alrededor, simplemente trabajaba. Ana se quedó junto al hueco de la valla observándole. Él sintió su mirada o escuchó algo y se dio la vuelta. La vio y bajó el hacha. Durante unos segundos se miraron en silencio. Luego, él asintió brevemente como en la carretera. Un simple te veo. Ana sintió como algo en su interior que se había mantenido en pie toda la tarde gracias a un rígido armazón de calma, se movía un poco, solo un poco. Tampoco lloró ahora, pero se le hizo un nudo en la garganta por un instante. ¿Trabaja aquí?, preguntó a través de la valla. Una pregunta estúpida. Evidente. Hago acopio para el verano, dijo él. Esta es una parcela del distrito forestal. Limpio los árboles secos. Pensé que se había ido. Me fui. Y he vuelto. Ella guardó silencio, y luego preguntó en voz baja. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Marcos la miró atentamente sin prisa, y luego volvió a coger el hacha. Quédese, dijo simplemente, y golpeó el siguiente leño. Ana se apoyó en la valla y lo observó. Trabajar. El ritmo era constante, tranquilizador, como algo muy antiguo y muy fiable. Un golpe. El crujido de la madera. Silencio. Otro golpe. No pensaba ni en Hernán, ni en Calle, ni en el ensayo de mañana que no se celebraría. Simplemente estaba allí respirando, escuchando. Y por primera vez en aquel largo día puesto patas arriba no tenía miedo. Marcos trabajó y Ana se quedó allí. Pasaron unos 10 minutos antes de que él apilara los leños cortados en una pila ordenada junto a un viejo pino, clavara el hacha en el tocón y cogiera una pequeña cantimplora del capó del jeep. Bebió unos sorbos y la miró. ¿Qué ha pasado?, preguntó. No un ¿cómo estás? O un ¿todo bien?, sino un directo ¿qué ha pasado?, como si ya supiera que algo había ocurrido y considerara superfluo fingir que no lo sabía. Ana guardó silencio. Luego dijo: he encontrado en el móvil de mi prometido fotos de mi mejor amiga. Íntimas.
con fecha de ayer por la tarde. Marcos no se inmutó, no puso cara de compasión. Simplemente la miraba serio, atento, esperando. De esa misma amiga, añadió Ana, cuyo padre es el dueño del taller. Lo dijo en voz alta, y solo ahora, cuando las palabras salieron y quedaron suspendidas en el aire entre ellos, sintió lo pesado que era todo aquello. No como una ofensa, sino como una construcción que había levantado durante 8 años y que acababa de descubrir que se asentaba sobre el vacío. Marcos bajó la cantimplora. Se da cuenta de lo que significa todo esto en conjunto, ¿verdad?, dijo. De nuevo no era una pregunta. Me doy cuenta, dijo Ana. Él se apoyó en el lateral del jeep, cruzó los brazos sobre el pecho y la miró sin lástima, y eso era lo correcto. La lástima en ese momento habría sido insoportable. Hábleme de ella, dijo Marcos. De mi amiga. ¿Para qué? Porque durante 8 años la conoció de una manera y ahora ha descubierto que es de otra. Eso no se asimila de golpe. Si lo cuenta se asimilará más rápido. Ana lo pensó. Luego dijo Cayetana Delgado. Nos conocimos en primero de arquitectura. Ella no terminó, lo dejó después del 3er año y se pasó al diseño de interiores. No perdimos el contacto. Era ruidosa, alegre. Sabía cómo convertir cualquier pequeña cosa en una fiesta. Cuando yo estaba mal venía sin avisar con comida y alguna película tonta. Creía que la conocía. Cuando conoció a su prometido Ana, vaciló un instante. En mi cumpleaños, hace 1 año y medio. Yo misma los presenté. Lo dijo con voz firme, pero la pausa antes de la frase delató el esfuerzo que le costó. Hernán dijo entonces que era muy viva, exactamente así, muy viva. Y después se veían en reuniones de grupo. Nochevieja, alguna fiesta. No me di cuenta de nada. O no quise darme cuenta. Ana negó con la cabeza. Lo segundo, probablemente. Sé cómo no ver lo que no encaja en mis planes. Marcos guardó silencio, luego preguntó con cautela, pero directamente. ¿Lo quería? Ana no respondió de inmediato. Miró los árboles lejanos que se erigían como un muro oscuro y denso, y detrás de ellos se adivinaba la profundidad del bosque ese que se extendía a lo largo de 9000 hectáreas. Creía que lo quería, dijo finalmente, pero hoy, cuando estaba en la carpa mirando todo aquello, las sillas, el camino de pétalos, no sentía absolutamente nada. Y eso fue antes de coger su teléfono. Entonces la respuesta ya estaba ahí. Repitió en voz baja. Simplemente no la escuché. Empezó a oscurecer. Imperceptiblemente, como oscurece en mayo cuando los días son largos y la luz no se va de golpe, sino que se disuelve poco a poco. En algún lugar del bosque un pájaro gritó un chillido agudo y breve, y luego se calló. ¿Qué va a hacer?, preguntó Marcos. Esta noche nada. Necesito pensar en cómo se lo voy a decir exactamente. Y tengo que resolver el asunto de los frenos oficialmente a través de la policía. Va a denunciar, sí. Mañana me iré de la finca y me dirigiré directamente a la comisaría. Tendré el informe del taller. Le he pedido a mi mecánico que lo documente todo por escrito. Eso debería ser suficiente para empezar. Marcos asintió. En su mirada había aprobación contenida, sin palabras, de más, pero ella la vio. ¿No tiene miedo?, preguntó él. ¿De qué exactamente? De quedarse aquí esta noche en una casa con un hombre que... No terminó la frase. Que posiblemente lo sabía, terminó ella por él. He pensado en ello. No sé si Hernán sabía lo de los frenos. Eso es otro nivel. Engañar y desear la muerte son cosas diferentes. No puedo afirmarlo todavía, pero tampoco puede descartarlo. No puedo. Guardó silencio. Por eso cerraré la puerta de mi habitación con llave. Hay una llave, lo he comprobado. Y por la mañana me iré en el primer coche que pueda, llamaré a un taxi desde Madrid. Marcos la miró durante unos segundos. Luego dijo sin ningún dramatismo: si me necesita, la casa forestal está a 5 kilómetros de aquí por el camino del norte. Hay un cartel que pone Casa Forestal número 7. Estaré allí hasta la mañana. Ana lo miró. Comprendió que no era un gesto galante. Lo decía como un hecho, como una coordenada en un mapa. Simplemente para que ella lo supiera. Gracias, dijo. Deje de dar las gracias, dijo él, no con irritación, sino con una ligera diversión, la primera en toda la conversación. Ya van 3 veces.
Se lo ha ganado 3 veces. Algo en su rostro cambió ligeramente, no una sonrisa, pero casi. Un movimiento apenas perceptible que Ana captó y retuvo. No conocía a este hombre. Sabía cosas sobre él. Guardabosques 4 años en esta zona, antes en los picos de Europa. Trabaja, solo prefiere el silencio. Tendría unos 30 y tantos años. Para en la carretera si ve a alguien en apuros. Solo dice lo que piensa y no dice nada superfluo. Era poco para sacar conclusiones, pero era suficiente para estar aquí junto a la valla en el crepúsculo de mayo y sentirse segura. «Tengo que volver», dijo Ana. «Si tardo mucho empezará a buscarme». Vaya, se sacó las manos de los bolsillos, se enderezó y lo miró por última vez. Marcos, lo que ha hecho hoy en la carretera. Quizá no se dé cuenta de lo. «Me doy cuenta», dijo él en voz baja. «Váyase, Ana». Ella asintió y echó a andar por el camino de vuelta a la casa. No miró hacia atrás, pero un minuto después, oyó de nuevo al otro lado de la valla el sonido rítmico y pesado del hacha. Un golpe. El crujido. Silencio. Otro golpe. Caminaba hacia la finca, hacia Hernán, hacia la inevitable conversación que tendría lugar a la mañana siguiente. Y por dentro sentía una extraña combinación de dos cosas a la vez: dolor y algo parecido al alivio. Como cuando sostienes algo incómodo durante mucho tiempo y por fin puedes soltarlo. La finca brillaba con sus ventanas en la creciente oscuridad hermosa, grande, ajena. Ana entró. Hernán estaba en el salón cuando ella volvió. Sentado en un sillón con un vaso de whisky, leía algo en su tableta, relajado como en casa. Su móvil ahora estaba en su mano. Eso significaba que ya lo había recogido de la mesita. «¿Dónde estabas?», preguntó sin apartar la vista de la tableta. «Paseando por el parque», dijo Ana con voz neutra. Necesitaba tomar el aire. Un buen rato. Él finalmente levantó la vista, la evaluó rápidamente. «¿Te encuentras bien? Llevas todo el día como...». Cansada, le interrumpió ella con calma. «El viaje, el estrés con el coche. Me acostaré pronto». «Claro». Volvió a bajar la vista a la tableta. «Larisa, ha dejado la cena en la cocina por si te apetece». «No me apetece». «Buenas noches, Hernán». «Buenas noches». Subió al segundo piso, entró en su habitación, cerró la puerta y giró la llave en la cerradura despacio sin hacer ruido. La cerradura era antigua, robusta. Hizo un clic pesado. Una buena cerradura. Ana se sentó en el borde de la cama. Ahora que la puerta estaba cerrada y estaba sola, podía permitirse un minuto, simplemente sentarse y no hacer nada. No fingir, no controlar el tono de voz, no calcular el siguiente paso. Solo un minuto. Se quedó sentada. Afuera la noche caía definitivamente. El parque se había convertido en una silueta oscura. La carpa blanca destacaba como una mancha sobre su fondo. En algún lugar, más allá del bosque, más allá de la valla, a 5 kilómetros por el camino del norte, estaba la casa forestal. Pensó en ello por un momento, luego se levantó y empezó a actuar de forma práctica. Mañana por la mañana tenía que irse antes de que la situación se descontrolara. Eso significaba que tenía que pedir el taxi ahora mientras tenía cobertura y Hernán no la veía. Abrió la aplicación, eligió un coche de gama alta, no por lujo, sino porque sabía que esos coches llegaban puntuales. Lo pidió para las 6:30 de la mañana. Dirección: la verja de la finca. La confirmación llegó al instante. El conductor estaría a las 6:25. Bien. Siguiente paso: la policía. Abrió el navegador, buscó el número de la comisaría de la zona, lo guardó en sus contactos. Se escribió una breve lista en las notas: denuncia, número de la factura del taller de Delgado, coordenadas del lugar de la carretera donde se quedó parada, datos de contacto de su mecánico en Madrid que ya estaría examinando el coche. Lo releyó. Suficiente. Luego abrió la conversación con Kay. El último mensaje era de esa misma mañana. 9:57. Ana. ¿Ya has salido? ¿Qué? Vaya, todo genial. Con un signo de exclamación y un corazón al final. Ana se quedó mirando el mensaje un buen rato, luego subió en la conversación. Hacía una semana. Miércoles 11 de la mañana. Ana, dice papá que el mecánico está libre ahora mismo. ¿Puedes traer el coche? Son gente de fiar. No te preocupes.
y un emoticono sonriente. No te preocupes. Ana bloqueó la pantalla y dejó el teléfono. No le escribiría a Calle esa noche ni la llamaría. Habría una conversación. Pero no ahora, no por un servicio de mensajería, no a las 8 de la tarde, desde una habitación cerrada, en una casa ajena. Esa conversación tenía que ser diferente, cara a cara tranquila, con las palabras que aún no había encontrado, pero que sin duda encontraría, precisas y definitivas. Deshizo la maleta, sacó lo necesario para la noche, se lavó, se cambió. Hizo todo metódicamente como siempre. Luego se acostó, se tapó y se quedó mirando al techo. El sueño no venía. Yacía pensando no de forma caótica, sino estructural, ordenando los acontecimientos cronológicamente. Hace año y medio Hernán y Calle se conocieron en su cumpleaños. Luego, reuniones de grupo. Ella no las contó, no les dio importancia. Cuando empezó algo entre ellos exactamente. Hace un mes, 6 meses, un año. No importaba para la decisión, pero sí para entender en qué momento la realidad en la que vivía se había convertido en un decorado. Cerca de las 11 de la noche, oyó pasos en la escalera. Lentos. Luego se detuvieron frente a su puerta. Una pausa. 5 segundos no más. Después los pasos continuaron hacia el dormitorio de Hernán. El clic de un interruptor. Silencio. Ana yacía inmóvil. No sabía qué pensaba él. No sabía qué sabía él. Quizá nada. Quizá todo. Quizá se detuvo ante su puerta simplemente porque quería desearle buenas noches y no quiso llamar pensando que ya dormía. Quizá fue por otra cosa. No quiso completar esa versión. Cerca de la medianoche finalmente se durmió. A las 5:30 se despertó sola sin despertador. Afuera ya había luz, los amaneceres de mayo son tempranos. Para las 6 menos cuarto, el cielo sobre el bosque era de un pálido color dorado. Ana se levantó, se lavó la cara con agua fría, se vistió. No con lo que había preparado para el ensayo, sino con lo que llevaba al llegar: pantalones cómodos, una camisa blanca, la chaqueta de color marfil. Hizo la maleta con cuidado, de forma compacta, cada cosa en su sitio. Comprobó que no se olvidaba de nada. El vestido de novia en su funda se quedó colgado en la percha. Ana lo miró un segundo, luego cogió el teléfono y le escribió al florista. Se cancela el encargo para pasado mañana. Por favor, póngase en contacto conmigo para calcular la compensación por los gastos incurridos. Enviado. Luego, abrió la lista de proveedores: carpa catering, músicos, fotógrafo. Y a cada uno le escribió lo mismo. El evento se cancela. Póngase en contacto para el cálculo. 7 mensajes, 7 veces lo mismo. Le llevó 8 minutos. A las 6:10 salió sigilosamente de la habitación. En la casa reinaba el silencio. Hernán dormía. Larisa aún no había aparecido. Ana bajó la escalera, cruzó el vestíbulo, pasó junto a los jarrones con flores frescas, el parqué claro, la barandilla de forja. Salió por la puerta lateral a la terraza y caminó por el sendero hacia la verja. El taxi ya estaba esperando. Negro impecable. El conductor miraba su móvil. Al verla salió, cogió su maleta en silencio y la metió en el maletero. Un buen conductor. Sintió que las conversaciones no eran necesarias en ese momento. Ana se sentó en el asiento trasero. El coche arrancó. No miró hacia atrás, hacia la finca. Bueno, sí miró una vez. Cuando el coche pasaba por el desvío hacia el camino del norte, miró hacia donde entre los árboles se adivinaba la pista de tierra que se adentraba en el bosque. 5 kilómetros. Casa forestal número 7. Luego se giró y miró hacia adelante. A las 8 de la mañana estaba en la comisaría de la zona. El oficial de servicio, un hombre de mediana edad, con cara de cansado, la atendió con profesionalidad. Ella habló con claridad, sin rodeos, explicando qué había pasado, cuándo, dónde y qué motivos tenía para creer que había sido intencionado. Dio la dirección del taller, el nombre del propietario, la fecha de la revisión. El oficial tomaba notas, luego levantó la vista. ¿Es consciente de la gravedad de estas acusaciones? Soy consciente de la gravedad de un corte de 2/3 en un latiguillo de freno, dijo Ana con calma. Precisamente por eso estoy aquí. Él asintió y siguió escribiendo. Cuando salió de la comisaría eran poco más de las 8.
El sol ya estaba alto. La mañana era cálida casi, veraniega. Sacó el teléfono. Ninguna llamada perdida de Hernán. Eso significaba que aún no se había despertado o que se había despertado y solo había encontrado una habitación vacía. Ana pidió un taxi a Madrid, escribió un correo al director de su estudio solicitando una semana de permiso. Luego guardó el teléfono en el bolsillo y esperó el coche. Ya está. Siguiente paso, Madrid. Su apartamento, su vida, la que tenía que reconstruir desde el punto en el que se encontraba ahora, no desde el que se encontraba ayer por la mañana. El taxi llegó en 4 minutos. Madrid la recibió con atascos. El taxi entró en la ciudad sobre las 10 de la mañana, justo a la hora en que el centro está colapsado, y el conductor serpenteaba por callejuelas en silencio sin pedir permiso. Ana, sentada en el asiento trasero, miraba por la ventanilla las calles familiares, las mismas que recorría cada día, las que conocía de memoria. Todo estaba en su sitio. La cafetería de la esquina de la calle Goya, la librería con la puerta siempre abierta, el viejo edificio con Atlantes en el portal. Todo igual, solo que ella era diferente, no en un mal sentido, simplemente diferente, como cuando te vas por poco tiempo y vuelves con la sensación de que algo por dentro se ha movido de sitio. No roto, sino reubicado en un lugar más correcto. El taxi se detuvo frente a su portal a las 10:30. Subió al apartamento. Dejó la maleta en la entrada, fue a la cocina, puso el hervidor y abrió la ventana. El aire de mayo entró de golpe en el apartamento con olor a asfalto caliente y a lo lejos a lilas. Ana se quedó junto a la ventana hasta que el hervidor silbó. La primera llamada la esperaba, llegó a las 11 en punto. Hernán. Cogió el teléfono. Ana. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila, con esa calma especial que delata el esfuerzo por mantenerla. «¿Te has ido?» «Me he ido», confirmó ella, sin decir una palabra, sin explicaciones. La explicación la encontrarás en la galería de tu móvil, Hernán. La carpeta del 2 de mayo. Una larga pausa. Ella no la interrumpió. Ana, dijo él finalmente, y su tono cambió. Se volvió más suave, casi suplicante, con esa nota que en otra persona podría llamarse arrepentimiento. Escucha esto. Es complicado de explicar en una llamada. No es lo que crees. 18 fotos, dijo ella con voz neutra. Tu dormitorio. La funda de almohada con el monograma que yo misma elegí en aquella tienda de la calle Serrano. La fecha de ayer. Es exactamente lo que creo. De nuevo silencio. ¿No vas a dejar que me explique? No, dijo Ana. No porque no sepa escuchar, sino porque aquí no hay nada que explicar. He visto suficiente. No habrá boda. Todos los proveedores ya han sido notificados. Todos los proveedores parecían no esperárselo. Había algo afilado en su voz. Ya. Desde por la mañana. Soy una persona organizada, Hernán. Lo sabías. Ana, espera. Tenemos que vernos. Hablarlo en condiciones, no por teléfono. No tenemos que vernos. Lo dijo sin ira y sin que le temblara la voz. Simplemente como un hecho, como un informe de arquitectura. La estructura no ha soportado la carga. Proyecto cerrado. Teníamos bienes en común. No. Vivíamos separados. Legalmente es sencillo. Si hay cuestiones formales, a través de abogados. ¿Lo dices en serio completamente? Oyó como él exhalaba, no con resignación, sino con ese resoplido corto y airado que precede a otro tipo de conversación. Una en la que la persona deja de pedir y empieza a hablar de otra manera. Así que simplemente, así dijo. 8 años conociéndonos, 3 años juntos, y tú así por teléfono. 3 años. Repitió Ana, en los que encontraste tiempo para mi mejor amiga, justo la víspera de la boda. En tu propio dormitorio. No elevó la voz. No he sido yo quien ha elegido este formato de conversación, Hernán. Has sido tú. Silencio. Luego dijo, en voz baja, ya sin súplica, te arrepentirás de esta decisión. Ana lo pensó un segundo. Podría ser una amenaza. Podría ser simplemente las palabras de un hombre herido. Lo registró con calma, como se registran los detalles que pueden ser útiles más adelante. Puede ser, dijo. Pero no por lo que tú crees. Adiós, Hernán. Pulsó el botón de colgar. Dejó él.
Teléfono sobre la mesa, cogió la taza de té que se había enfriado, un poco dio un sorbo y miró por la ventana. La ciudad seguía con su vida. Coches, voces, una paloma en el alféizar de enfrente. Esperaba la segunda llamada. Llegó 40 minutos después. A las 12 menos cuarto. Keille. Ana se quedó mirando la pantalla mientras el teléfono vibraba. 4 tonos. Luego contestó. Ana. La voz de Kai era diferente, inusual, no la voz alta y alegre que Ana conocía desde hacía 8 años. Era baja, tensa. Hernán me ha llamado. Me lo imaginaba. Ana, escucha. Kai, dijo Ana. Y había algo en su voz que hizo que Kai se callara de inmediato sin terminar la frase. Te voy a decir un par de cosas, y tú vas a escucharlas. De acuerdo, silencio. De acuerdo, dijo Kai en voz baja. Primero, he visto las fotos. Las 18. ¿Sabes a cuáles me refiero? No voy a fingir que no las he visto y no voy a escuchar explicaciones. No porque tema oírlas, sino porque no cambiarían nada. Ana, sé que parece. Calle, aún no he terminado. De nuevo silencio. Ana hizo una breve pausa y continuó. Segundo, hace una semana me recomendaste el taller de tu padre. Después de eso, en mi coche, el latiguillo de freno estaba cortado. No roto, sino cortado. Cuidadosamente 2/3 para que el líquido se perdiera lentamente, para que en la autopista al frenar a alta velocidad. No terminó. Esta mañana he presentado una denuncia en la policía. Mi mecánico está documentando los daños por escrito. Al otro lado de la línea, el silencio era tan profundo que Ana podía oír la respiración de la otra persona agitada e irregular. Ana, yo no sabía lo del coche. Te juro que no lo sabía. La voz de Cage se quebró. Papá, no sé qué ha hecho. Yo no se lo pedí. Es posible, dijo Ana. Lo investigarán. Ya no es asunto mío. Ana, espera, no cuelgues. Sé que lo que hice con Hernán fue horrible. Fue una traición. Lo entiendo. Pero lo del coche, de verdad que no fui yo. Nunca lo habría. Calle. Ana lo pronunció suavemente, pero con una finalidad que era imposible no oír. Te creo cuando dices que no querías matarme. Pero hay muchas otras cosas que no creo. Y separar esos dos hechos y construir con ellos algo que se pueda reparar. No sé cómo hacerlo. Lo siento. Ana, te pido que no me llames más ni me escribas. Necesito tiempo. Y, después, no tiempo. Simplemente necesito que no estés en mi vida. Es mi decisión. No la voy a cambiar. Calle estaba llorando. Ana lo oía claramente, no sollozos, sino esa respiración silenciosa y contenida por el llanto que es peor que los sollozos. Perdóname, dijo Calle apenas audible. Te oigo, dijo Ana. Pero eso no cambia nada. Adiós, Calle. Colgó. Luego se quedó sentada a la mesa de la cocina durante mucho tiempo, quizá 1 hora, quizá más. Bebió el té frío, miró por la ventana. No pensaba ni en Hernán ni en Kay. Pensaba en los 8 años que ahora parecían diferentes a como parecían ayer, y en que eso no significaba que no hubieran existido. Existieron. Simplemente, una parte de ellos resultó no ser lo que parecía. Era doloroso, pero no era una catástrofe. Ana llevó la taza al fregadero, abrió el portátil y se puso a trabajar. Tenía un proyecto pendiente que esperaba sus correcciones desde el martes. El trabajo le fue bien. Sus manos sabían lo que hacían. Su mente estaba ocupada con los planos y eso era lo correcto. Por la tarde salió a pasear. Caminó mucho tiempo a lo largo del Manzanares sin rumbo. El río brillaba con la luz del atardecer. Pensó en el bosque, en el viejo Land Cruiser verde oscuro, en el sonido rítmico del hacha, en el hombre que le dijo «quédese». Y eso había sido suficiente. Mayo terminó en silencio. Ana trabajaba. Era lo más sencillo y honesto que podía hacer en aquellos días: ir al estudio, sentarse a su mesa, abrir proyectos y hacerlos bien. El trabajo no le exigía nada superfluo, solo atención y precisión. Ella le daba ambas cosas con esa entrega total que se tiene cuando no hay otro lugar donde volcar la energía. Sus compañeros se dieron cuenta de que la boda no se había celebrado. En un equipo pequeño esas cosas no se pueden ocultar. Nadie preguntó directamente. Alina, la compañera de la mesa de al lado, un día le dejó una taza de café junto a su portátil en silencio y solo dijo:
Si necesitas algo, aquí estoy. Ana asintió. Fue suficiente. Hernán llamó 2 veces más la primera semana. Ambas veces no contestó. Luego las llamadas cesaron. A través de su abogado, envió una breve carta formal seca, diciendo que no tenía reclamaciones de carácter patrimonial. Ana le pasó la carta a su abogado y se olvidó del asunto. Con la policía fue más complicado y lento. El mecánico de su taller de Madrid redactó un informe por escrito corte en el latiguillo de freno realizado con herramienta cortante. La naturaleza del daño excluye un defecto de fábrica o el desgaste natural. Este informe fue la base para abrir un caso. La inspectora, una mujer joven de atentos ojos grises, citó a Ana a declarar 2 veces. La primera a finales de mayo, la segunda a principios de junio. Víctor Delgado fue llamado a declarar. El mecánico del taller, aquel bigote que escribió todo en orden en la factura, fue localizado e interrogado. No le comunicaron a Ana los detalles de la investigación, así funciona el sistema, pero la inspectora en su último encuentro le dijo escuetamente: «El caso avanza. Hizo usted muy bien en denunciar de inmediato. Calle no llamó, no escribió. ¿Cumplió su petición o entendió que ya no había nada que decir?». Ana pensaba en ella a veces no con rabia, sino con ese sentimiento particular para el que no hay una palabra exacta. Algo a medio camino entre la amargura y la perplejidad. 8 años no es un periodo que se borre con una sola decisión. Permanece en la memoria, simplemente cambia de color, se vuelve neutro en lugar de cálido, como una foto antigua que no tiras pero que tampoco pones en un lugar visible. Las 2 primeras semanas Ana vivió según un horario. Rígido, casi cruel consigo misma. Levantarse a las 6. Correr 5 kilómetros por la ribera del río cada día. Desayuno. Trabajo. Por la tarde o más trabajo, o un libro o un largo paseo sin rumbo. No iba a los restaurantes que los conocían a ella y a Hernán como pareja. No aparecía en eventos sociales. Estaba construyendo un nuevo ritmo, metódicamente, como se construyen los cimientos. Al principio no se ve el resultado, pero sin ellos no hay nada sobre lo que apoyarse. A la tercera semana se dio cuenta de que se sentía más ligera. No feliz, sino más ligera. Como después de una larga enfermedad, todavía hay debilidad, pero ya no hay fiebre, y eso en sí mismo ya es bueno. A finales de mayo llamó a su madre. Hablaban poco. Su madre vivía en San Sebastián. Tenía su propia vida plena y autosuficiente. Ana no entró en detalles. Dijo brevemente: «La boda se ha cancelado. Estoy bien. No te preocupes». Su madre guardó silencio y luego dijo: «Siempre pensé que era demasiado perfecto». Ana se echó a reír, por primera vez en semanas de verdad. Fue inesperadamente agradable. Pensaba en Marcos, sí. No constantemente, pero pensaba. Era una sensación extraña e incómoda, porque no había mucho en lo que pensar. Sabía muy poco de él. Casa forestal número 7, a 5 kilómetros de Los Cenebrales por el Camino del Norte. 4 años en la zona. Antes los picos de Europa. Un viejo Land Cruiser verde oscuro. Un hacha clavada en un tocón. Una voz que solo dice lo necesario. Pensaba en cómo le había dicho quédese. Y eso había sido un permiso. No una invitación, no un coqueteo. Simplemente puedes estar aquí. Puedes no dar explicaciones ni mantener las apariencias. No sabía su apellido, no tenía su número de teléfono, no sabía si él la recordaba siquiera. ¿Cuánta gente se para en las carreteras? ¿A cuántos habrá llevado en 4 años? A principios de junio, el primer sábado del mes, se levantó a las 6 como de costumbre. Corrió sus 5 kilómetros, volvió, se duchó y se dio cuenta de que había tomado una decisión. No hoy. Llevaba tiempo madurando, simplemente hoy se había formalizado. Iría a Los Cenebrales. No a ver a Hernán. Allí no volvería nunca. Simplemente a aquella zona. Y si Marcos estaba, pasaría por la casa forestal. Y si no estaba, ¿qué? Pues un simple paseo por el bosque. El bosque de mayo se había convertido en el bosque de junio. Eso también estaba bien. Recogió el coche del taller hacía ya 2 semanas con el sistema de frenos completamente restaurado. Revisado 2 veces. El viaje era de 1 hora y media. Un sábado la carretera estaría casi vacía. Ana preparó una pequeña bolsa sin lista, simplemente lo necesario.
Una chaqueta agua el móvil con cargador. Cerró el apartamento, bajó al coche y salió de Madrid. A primera hora de la mañana, la autopista atravesaba el mismo bosque, pinos y robles, un denso corredor verde a ambos lados. Ana conducía con calma, manteniendo una velocidad de unos 100 por hora. No por precaución. Simplemente no había prisa. No puso la radio, conducía en silencio, y ese silencio era agradable. Aproximadamente en el mismo lugar donde su coche se había averiado un mes antes, redujo la velocidad. No se detuvo, solo aminoró la marcha y miró el arcén. Un arcén normal, grava, hierba alta, un abedul. Ningún rastro de aquel día. La vida no deja marcas en la carretera, solo en las personas. Aceleró y siguió adelante. Entró en Los Enebrales sobre las 9:30. Pasó por delante de la familiar verja con el interfono sin detenerse, sin mirar. Giró por el camino del norte. Era una pista de tierra estrecha con roderas de vehículos pesados. A ambos lados se alzaba el bosque denso, oscuro, con olor a resina y a hojarasca húmeda. Ana conducía despacio, contando los kilómetros en el cuentakilómetros. En el cuarto kilómetro, vio un cartel de madera: Casa Forestal número 7, una flecha a la derecha. Giró. Un pequeño claro, una casa de troncos con un porche al lado, un cobertizo con una leñera. Bajo el cobertizo, leña cuidadosamente apilada. Junto al porche estaba aparcado el Land Cruiser verde oscuro. Ana detuvo el coche y bajó. Reinaba el silencio. El bosque, los pájaros, el picoteo lejano de un pájaro carpintero. Se acercó al porche y llamó a la puerta. Pasos desde el interior, pesados, tranquilos. La puerta se abrió. Marcos la miró. Sin sorpresa o casi sin sorpresa. Así mira una persona que ha presentido algo pero no se ha permitido contar con ello. Ana, dijo él. Hola, dijo ella, y de repente se dio cuenta de que no había preparado ninguna frase para ese momento, ninguna explicación, ninguna introducción. Simplemente había ido. Él la miró un segundo, luego se hizo a un lado en silencio, abriendo más la puerta. Pasa, dijo. ¿Quieres un té? Ana cruzó el umbral. Sí, por favor, dijo. El interior era sencillo, no pobre sino sencillo, una gran habitación que servía a la vez de cocina y sala de estar. Una mesa de madera, 4 sillas, un sofá ancho con una manta oscura, una estantería a lo largo de la pared llena de libros desordenados, como los de la gente que lee por placer, no por aparentar. Junto a la ventana, un escritorio con mapas y algunos papeles. Una estufa en un rincón, fría. Era junio, no hacía falta encenderla. Olía a madera, a pino y a algo resinoso, lo mismo que recordaba del coche hacía un mes. Marcos puso un hervidor en el fuego, sacó 2 tazas. Movimientos familiares sin prisas. Ana se quitó la chaqueta, la colgó en un gancho junto a la puerta y se sentó a la mesa. ¿Cómo estás?, preguntó él sin volverse. Mejor que hace un mes, dijo ella. Me alegro. El coche está arreglado, añadió. Los frenos están perfectos. Los revisé 2 veces. Bien hecho. El hervidor hirvió rápidamente. Sirvió el té sin más palabras, sin preguntar por leche o azúcar. Simplemente le puso la taza delante y se sentó enfrente. Ana cogió la taza con ambas manos. La loza era cálida y pesada. La investigación sigue su curso, dijo. Han abierto un caso. El mecánico del taller ha declarado. El padre de Kay también. Ha confesado todavía no. Pero el informe mecánico es bastante convincente. La inspectora dice que tienen pruebas. Marcos asintió. La miraba con calma, sin esa expectación cautelosa con la que la gente suele escuchar las historias de desgracias ajenas sin saber si deben compadecerse o no. ¿Y tu prometido?, preguntó. Exprometido, corrigió Ana. No llama, yo tampoco. La inspectora investigó su implicación con los frenos. De momento nada que le señale. Lo más probable es que simplemente se estuviera aprovechando de la situación sin saber lo que le esperaba. Es decir, traicionaba pero no mataba. Más o menos, dijo ella. Y oyó en sus propias palabras algo casi cómico, amargo pero cómico. Qué extraña forma de justificar a alguien. No es una justificación, dijo Marcos. Son categorías diferentes. Ana lo miró. Esa era su particularidad. Sabía decir exactamente lo necesario sin adornos ni excesiva cautela. No para herir, sino porque veía las cosas como eran. ¿Has pensado en mí?, preguntó.
La pregunta salió directa. No había planeado formularla así, pero así salió, y dar marcha atrás no habría sido honesto. Marcos no respondió de inmediato. Miró su taza, luego levantó la vista. He pensado, dijo. ¿Y qué pensabas? Pensaba que saldrías adelante. Una breve pausa. Y pensaba que me gustaría saber cómo estabas. Ana asintió. No necesitaba más. No porque quisiera poco, sino porque en ese he pensado había suficiente. Él no jugaba con las palabras, no construía artificios, decía lo que era verdad. He venido sin un plan, confesó ella. Siempre sé por qué voy a algún sitio. Pero hoy simplemente he sentido que tenía que venir aquí, y he venido. Es la mejor manera de tomar algunas decisiones. Para una arquitecta es atípico. Para una persona es no. Me regrele simplemente. Bebieron el té. Filtraba a través de él en rayos oblicuos. Y en el suelo se dibujaba ese patrón móvil de sombras y luces que solo se encuentra en un bosque de verdad sin interferencias urbanas. Ana miraba por la ventana y pensaba que este lugar era muy diferente a todo lo que estaba acostumbrada. Su apartamento caro, correctamente amueblado con vistas al río. La finca de Hernán, enorme, hermosa, medida al detalle. Los restaurantes que frecuentaban con las cartas de vinos correctas y las mesas correctas junto a la ventana. Toda su vida, durante los últimos 3 años, había sido medida y correcta. Y aquí una mesa de madera, tazas pesadas, libros desordenados y olor a resina. Y por alguna razón era aquí donde respiraba libremente. Marcos dijo, no me has preguntado por qué he venido. Lo dirás cuando estés lista. Estoy lista. Dejó la taza sobre la mesa y lo miró directamente. He venido porque he pasado un mes pensando en lo que hubo entre nosotros en el coche junto a la valla y me di cuenta de que nunca había tenido algo así con nadie. No es romance, es otra palabra: autenticidad. Fuiste auténtico. Y quería saber si solo fue por mi parte. Marcos la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, no respondió de inmediato, y no era por desconcierto. Ya sabía que él no hablaba sin pensar. No solo por tu parte, dijo finalmente. Entonces me gustaría venir más a menudo, dijo Ana. Si no te importa. No para mudarme, no para hacer planes. Simplemente venir hasta que ambos entendamos qué es esto. Marcos la miró largo rato atentamente con esa seriedad que en otra persona podría parecer frialdad, pero que ella ya sabía interpretar correctamente. No me importa, dijo. Ana asintió, cogió la taza y dio otro sorbo. El té era fuerte y un poco amargo, exactamente como debe ser el té en una casa forestal y no en un restaurante con una carta correcta. Háblame de las marismas al norte del distrito, dijo. Dijiste que los urogallos hacen sus exhibiciones allí en primavera. El rostro de Marcos cambió ligeramente, apenas perceptible, pero ella lo captó. Algo se suavizó. Ya no las hacen, dijo. El celo termina en mayo, pero ahora hay otra cosa. Florece la orquídea silvestre, si sabes dónde buscar. Sabes dónde, sé dónde. Entonces enséñamelo, dijo ella. No era una pregunta, era una propuesta. Te lo enseñaré, aceptó él. Salieron de la casa forestal a las 10:30. Marcos iba delante por un sendero apenas visible con paso seguro, sin dudar en las bifurcaciones. Ana lo seguía, escuchando el bosque, los pájaros, el susurro de las hojas, el lejano picoteo de un pájaro carpintero. Bajo sus pies, el suelo del bosque era blando, elástico y silencioso. Las orquídeas crecían al borde de una hondonada pantanosa, pequeñas, de un color lila pálido, casi imperceptibles entre la hierba alta. Había que saber dónde mirar. Marcos se detuvo, señaló con la mirada. Ahí están. Ana se agachó para verlas mejor. La flor tenía una estructura compleja y precisa, como un buen plano en el que no sobra nada. Qué bonitas, dijo en voz baja. Poca gente las ve aquí, dijo Marcos. Hay que conocer el camino. Ana se incorporó y lo miró. El sol ya estaba alto y en el bosque hacía más calor. Ese calor especial de junio en el bosque seco, aromático. Él estaba a su lado y no miraba las orquídeas sino a ella. Y ella lo vio. Volveré el próximo sábado, dijo. Estaré aquí, dijo él. Sin más palabras. Como siempre, de vuelta a la casa forestal, caminaron juntos uno al lado del otro, no uno detrás del otro.
A veces sus hombros se rozaban suavemente por casualidad y ninguno de los dos se apartaba. Se fue a la 1 de la tarde. Marco se quedó en el porche viendo cómo su coche se alejaba por la pista de tierra. Ana lo vio por el espejo retrovisor tranquilo, erguido con las manos en los bolsillos, hasta que una curva lo ocultó de su vista. Volvió el sábado siguiente y el de después, y en octubre trasladó parte de sus libros, los suyos, los que le gustaban, no los que compraba para decorar, a la estantería de madera de la casa forestal, donde se unieron a los de él, sin orden como deben estar los libros de verdad. En noviembre se quedó a dormir por primera vez. No en una finca con fundas de almohada con monogramas, sino en una casa que olía a resina y a madera, donde tras la ventana se erguía el oscuro bosque de noviembre y la estufa del rincón calentaba de forma constante y fiable. Hernán se casó 8 meses después. Ana se enteró por casualidad a través de una red social común y se dio cuenta de que le daba igual. Completamente igual, no de forma fingida, sino de verdad. Era una buena señal. Calle desapareció de su vida como desaparecen las cosas que sacas de un apartamento al mudarte. Durante un tiempo te sorprende el hueco vacío, luego deja de hacerlo. La investigación sobre el sabotaje de los frenos concluyó en septiembre. El mecánico del taller testificó. Víctor Delgado fue acusado formalmente. Ana asistió a una de las vistas tranquila, sin rencor, simplemente como parte implicada. Se acabó. Un día de diciembre, mientras estaban sentados a la misma mesa de madera abrazados, tras la ventana nevaba, Marcos le preguntó. «¿No te arrepientes?», Ana pensó. No mucho, solo lo necesario para responder con sinceridad. ¿De qué exactamente? ¿De cómo salió todo? Lo miró a él. Miró esa mesa, esas tazas, los libros mezclados en la estantería, la nieve, tras la ventana, al hombre que tenía enfrente, que solo decía la verdad y esperaba lo mismo de ella. No dijo de nada, y lo besó suavemente en los labios. Era la verdad, la misma que había buscado durante 13 segundos frente al espejo una mañana de mayo y no había encontrado entonces. La encontró más tarde, en una carretera desierta, en un jeep viejo, junto a una valla con un hueco, en una mesa de madera, con una taza pesada entre las manos. La vida no se construye según una lista. Ana Benavides lo sabía ahora con certeza. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no la asustaba, sino que le daba lo único que necesita una persona que por fin ha llegado al lugar al que pertenece: paz.